Chillaos Entre Líneas, transmitiendo desde Fortaleza, Brasil, para todos nuestros amigos del Perú, de la provincia de Luya, Amazonas. En esta oportunidad vamos a comentar sobre un acontecimiento importante en nuestra provincia de Luya: la influencia de la etnia de los Paclas en el desenvolvimiento de la cultura Chillaos. No se lo pierda, los esperamos. Pedro Cieza de León hace un comentario que había todavía otras naciones, otras etnias que no habían sido conquistados del todo por los incas y estaban rebeldes. Pedro Cieza de León menciona las etnias del norte, del poniente, que vendría a ser toda la provincia de Luya, lo que es los Chillaos. Y entonces, como Huáscar, al querer conquistar, porque estaba pendiente eso por el padre, esa conquista, y entonces decide ir a Pumacochas, para que de ese lugar haga el ingreso a todo lo que es los Chillaos que faltaban todavía reafirmar la conquista. Y Martín de Murúa menciona sobre una fortaleza, que en esa fortaleza hubo una batalla que habría sido la decisiva para que los incas puedan ingresar a los Paclas y los Chillaos. Pero ¿a quién correspondía esa fortaleza? Esa fortaleza abarcaba todo lo que es la etnia de los Paclas, porque Juan Pachacuti Yanqui, él también menciona a los Paclas, pero los Paclas los relaciona relacionados a los alrededores de Pumacochas. Y ahora, hay un dato muy importante que Inge Escherlu, ella menciona que todos los historiadores, todos los arqueólogos han hecho una investigación sobre dónde se encuentra ese lugar importante, esa fortaleza que, según dice Murúa, que ocurrió la batalla o la guerra, ¿no? La gente de Pumacochas con los incas. Y averiguando, ¿no? La historiadora, la arqueóloga, dice que no se han encontrado ruinas de mucha importancia o que sobresalen al medio geográfico, al entorno de Pumacochas, ni siquiera por la laguna o por Jumbilla, que está cerca por ahí, no se han encontrado. Y si nosotros vamos a hacer nuestra investigación sobre los acontecimientos, sobre las ruinas, los restos arqueológicos que se encuentran en todo el entorno de la provincia de Paclas, vamos a encontrar un lugar que se asemeja muchísimo, en un 80% diríamos, a lo que es la fortaleza de Cuela. Este lugar es lo que actualmente llamamos Paclasurco, que más antes tuvo otro nombre, porque hay un historiador que menciona como Cujimal, y entonces si menciona Cujimal como este lugar, esta fortaleza, y entonces en un 100% estaríamos seguros que se trataría de este lugar, de este Paclasurco que llamamos en la actualidad, porque Cujimal vendría a ser en la actualidad unas chacras que están al pie de la fortaleza. Y es muy probable que la batalla que se ha ocasionado entre los incas y lo que se habla de la gente de Pumacochas haya sido ahí en Paclas. ¿Por qué digo esto? Porque si analizamos todos los restos arqueológicos que hay, por ejemplo tenemos Ecate, que es un lugar muy importante de los gobernantes antiguos de Paclas, y más de 25 sitios arqueológicos o restos, asentamientos humanos en el entorno de todo el valle del Valle de la Lejita y Jamingate. Entonces encontramos una importante población en ese lugar. Y entonces la guerra haya sido entre los Paclas, la etnia de los Paclas y los incas.
y no necesariamente lo que usted dice los pumacochas. Y ahora, siguiendo un poco más adelante, al entrar a los incas, el dominio de los Paclas, entonces ahí fácilmente pude ingresar a lo que es más al sur, lo que es Jacapatos y Conila, y abarcar todo lo que es los Chillaos hasta el Marañón. Ese dato es muy importante, porque de esa manera vamos a tener un poco más de claridad sobre lo que es la importancia de las etnias en el tiempo de los Chillaos. Ahora, cuando llegaron los españoles, vieron que la gente se relacionaba con su grupo étnico. Ese dato es muy importante. ¿Por qué? Porque la gente de esa época se identificaba como su grupo étnico. Muchas personas los indígenas decían: yo soy del pueblo tal, de la etnia de los Paclas. Igualito, yo estoy de los Chillaos, yo soy de los Chilchos, ¿no? Yo pertenezco a la etnia de tal. Pero en todos esos documentos ningún indígena menciona que perteneció a la etnia de los Chachapoyas, por ejemplo. Salvo los de Levanto, porque los de Levanto sí podrían haber sido autodenominados como chachas. Esto porque ellos llegaron de Cajamarquilla como mitimaes y los trasladaron a ese lugar. Y ellos sí se identificaban como chachas porque la etnia donde pertenecían ellos se llamaba de esa manera. Y entonces de ahí que la confusión de que todos también se llamaban a los chachas, ¿no? Ese dato también es una información muy importante que nos dan los historiadores también haciendo las investigaciones en los documentos antiguos. Porque si nosotros vamos a recurrir a los documentos, que la gente de Chachapoya es un poco que los ha ido opacando, o no se ha hecho ninguna investigación al respecto, porque estos documentos arrojan información muy importante que va aclarando un poco más la historia y lo que realmente ha ocurrido. Porque si nosotros vamos a la información que nos han dado las personas que han tergiversado la historia, a todos estos grupos étnicos los van a meter en un solo saco, y en un solo saco que viene con un nombre ya prescrito, Chachapoyas. Pero lo que en realidad no fue así. Todos los historiadores, todos mencionan a los grupos étnicos, que nadie estaba sometido a un líder, como ocurría en las otras culturas, por ejemplo, con los Mochica, con los Chimú, con los Wari, otras culturas prehispánicas, ¿no? Que han vivido en la época antes de los incas. Y lo mismo también, por ejemplo, se dice de los huancas. También hay un dato importante allí, que se dice toda la nación de los huancas, pero sin embargo dentro de los huancas, dentro de ese grupo étnico, también había los jauja, que era otro grupo étnico que no tenía nada que ver con los huancas, pero sin embargo estaba dentro de ese territorio, ¿no? Y entonces así también ocurrió también acá en Amazonas, porque si vamos a los acontecimientos históricos, nunca existió Chachapoyas, por ejemplo. Ahora, volviendo a los Paclas, cuando los españoles se establecieron después de 1534, formaron los repartimientos, pero siguiendo casi el mismo modelo establecido por los incas. Los unos, ¿no? Unos que van más o menos a 1000 personas, 1000 familias. Y entonces había el uno de Cajamarquilla, por ejemplo, que estaba por el sur, y también se menciona el uno de Collay. Pero cuando se avanzó con los españoles, se hizo el uno de Cajamarquilla, que abarcaba hasta Leimebamba, el uno de los Chillaos, que abarcaba todo lo que es la Jalca, Levanto y todo hasta el Marañón. Y también se menciona el uno de Paclas. El uno de Paclas abarcaba ese pequeño territorio de lo que es el río La Lejita,
río Jamingate, La Lejita, hasta Pomacochas, Bagazán, Sonche, y tenía como límite fronterizo a Copayín, a Bagua, y tenía lo que es Bagazán, que está en la parte de Moyobamba, no cerca de ese territorio. Pero con el paso de los años, el territorio de los Paclas fue mermando, fue reduciéndose. Esto debido a que los caminos fueron haciéndose más directamente a Chachapoyas y ya no a lo que es la etnia de los Paclas. Ahora, ¿dónde quedaba el pueblo de Paclas? En ningún momento no se menciona, por ejemplo, un pueblo específico que se llamaba Paclas en ese momento, por ejemplo. Y entonces la gente pertenecía a la etnia, pero no había un pueblo Paclas. Lo mismo también ocurre con los chillaos. La gente se identificaba como chillaos, pero no había un pueblo específico que se llamaba chillaos, ¿no? Y ahora la etnia de los Paclas, por eso los españoles, cuando llegaron, formaron el pueblo, crearon el pueblo de Corobamba en un lugar más o menos para tener el dominio del territorio. En el lugar de Corobamba, que está específicamente frente a Paclas, en un lugar que ahora son unas chacras, y ahí se creó el pueblo de Corobamba, que uno de los primeros repartidores fue Martín Ruiz de Alarcón, que él gobernó todo este territorio. Ahora, también se menciona a uno de los últimos curacas de los Paclas, o de Secate, que viene a ser Diego Comeca, Alonso Comeca. Diego Comeca es el hijo, Alonso Comeca, y él tuvo justo un encuentro muy importante con el sacerdote católico Domingo Santo Toribio de Mogrovejo. Y entonces ahí mencionan que esta persona, Alonso Comeca, era una persona que tenía mucho dinero, muchos bienes, que tenía 10 personas que lo servían, o como sus guardaespaldas, como llamamos el día de hoy. Y entonces cuando se hizo las reducciones por el virrey Toledo, entonces hace que este personaje de Secate baje a los llanos a formar un nuevo pueblo. Y entonces fue allí que Alonso Alvarado se negó a hacer formar el pueblo de ahí, de lo que es actualmente Paclas, y se fue al valle del Jucusbamba, y ahí formó el pueblo de Yamor. Y de esa manera quedó un poco desolado, ¿no?, que es Paclas. Porque cuando yo hice las investigaciones de los protocolos notariales del siglo XVI, no se encuentra, por ejemplo, un pueblo de Paclas, lo que actualmente es el pueblo de Paclas, por ejemplo. ¿Y esto debido a qué? Este dato también es muy importante. Yo cuando estaba siguiendo los desastres, hay un libro, Los desastres culturales de la época de los españoles, allí se menciona que se vinieron muchas enfermedades y muchas de estas personas huyeron más a la selva. Otros también murieron también por las enfermedades traídas por los españoles. Yo así, cuando preguntaba a muchas personas, a mis tíos, todo eso, alguien me dio una información muy importante, por ejemplo, que no se habla y ni se menciona en ningún momento. Uno de mis tíos, que en paz descanse, y él me decía que más antes, cuando era él un jovencito que andaba por los entornos de Paclas, ahí en las montañas, él decía que en las cuevas encontraba restos de lianas, así de bejucos, de personas que se habían suicidado, ¿no? Y él decía, estos eran los rebeldes, para no someterse al Inca, ellos preferían darse ese tipo de cosas para no dejar, porque mucho se dice que la gente de los chiaos, todo eso, amaban la libertad. Todos los historiadores van a coincidir en eso. Ellos preferían morir antes de ser sometidos, antes de ser
esclavos o sometidos a otras personas. Y entonces eso fue lo que ocurrió en Paclas, y de esa manera mermó también la población. Y por eso que el pueblo de Paclas también perdió importancia, ¿no? Y posteriormente ya fue poblando, porque se dice que tan solo fueron 3 familias los que quedaron ahí en el entorno de Secate, que fueron los Reab, los Gaya y los Quichap, que esas familias ya poco a poco fueron poblando, ya aumentando con el tiempo. Pero en el siglo XVI y XVII no se menciona nada de este pueblo de Paclas. Tan solo se menciona de lo que es el repartimiento de los Paclas. Ahora, ¿por qué se creó el pueblo de Paclas? Este dato también es otro dato importante, porque ellos, al perder importancia, Corobamba, cuando llegó el sacerdote Compañón, Martínez Compañón, lo dieron queja de que Corobamba era un lugar inhóspito, era un lugar que no adecuado para que la gente esté poblando en ese lugar por las enfermedades, era un sitio que mucho se derrumbaba, y entonces esa población fue trasladada. Unos se fueron para San Carlos y otros se fueron a San Pablo de Valera, y algunos de ellos se pasaron también por la parte que es de Paclas, y de esa manera va quedando el nombre de Paclas, de la etnia, al actual pueblo que llamamos Paclas ahora, ¿no? Y entonces, pero Corobamba, el pueblito de Paclas, que se había formado en esa época, estamos hablando de 1600 a 1700, no era un pueblo que tenía mayor importancia o mayor población. Y entonces el gobierno del repartimiento de Corobamba se fue trasladando a lo que es Chosgón. El pueblo de Chosgón en esa época ya era una población también bastante numerosa y tenía varios anexos, porque se han visto muchos restos arqueológicos que hay por los entornos de San Lucas, toda esa zona de Chosgón. Y entonces este pueblo también fue mermando con el tiempo, y entonces se trasladó en tiempos de la República, se trasladó al pueblo de San Jerónimo, el gobierno de la etnia de los Paclas. Y de San Jerónimo ya posteriormente en la República con el presidente Ramón Castilla, recién pasa a lo que es el pueblo de Paclas, ¿no? Se forma el pueblo de Paclas como en honor al nombre de la etnia, más no así a lo que es, ¿cómo se llama? Lo que tuviera importancia el pueblito de Paclas del actual. Pero esto, la etnia de los Paclas, todos estos pueblos, genéticamente podríamos decir que pertenecen a la etnia de los Paclas, ¿no? Lo que están ahí, Chosgón, Corobamba, vendría a ser la parte de San Carlos, el Sonche, Alto Imasa, hasta Bagazán, todos ellos. Olleros también se menciona la parte de Olleros como una población que pertenecía a la etnia de los Paclas. Y de esa manera ellos, los Paclas, fueron un pueblo muy importante en la época de la colonia, que también de alguna manera estaba ligado a los chillaos, porque era un tapón el ingreso para que los incas no pudieran ingresar a los chillaos, ¿no? En tiempo de Huáscar. Y Atahualpa lo menciona para que el cacique Huamán lo gobierne todo ese territorio que estaba todavía no conquistada del todo. Pero Huamán nunca pudo conquistar, en ningún momento no se afirma. Lo único que se afirma en la época de la colonia, cuando él lo pide a Alvarado para que pueda ser el cacique Huamán el curaca de los Huancas. Es el único. Ya posteriormente ya los caciques, los curacas fueron perdiendo importancia, y entonces ya se fueron reduciendo también la importancia, ¿no? de algunos pueblos importantes de aquella época, y ya se le dio más importancia a los pueblos que estaban por los españoles. Por ejemplo, acá
ya empieza ya a tener mayor cobertura de importancia al pueblo de Luya, por ejemplo. Que Luya, ese pueblo de Luya también se formó por la gente que emigraron, se fueron reducidos de las partes altas del Luya Viejo que llamamos ahora, y entonces ya al castellanizarse dijeron aleluya, y entonces ahí también se tergiversó un poco también la historia, dando un contenido español, y así se fueron cambiando también algunos nombres y ahora las interpretaciones de los nombres de los lugares. Bueno, ese es un poco que vamos a hacer un comentario sobre Paclas y su importancia también en los Chillaos. Paclas fue un importante un cuartel militar, diríamos, de esa época, porque vivían en constantes guerras con los enemigos que tenían de la selva, que venían a quitarle, a robarles, ¿no?, sus sembríos, y entonces también fue como un aliado de los Chillaos, para que de esa manera puedan hacer frente a los incas, porque fue justo a 8 o 10 años antes de llegada de los españoles que Paclas recién fue sometido por los incas, y debido a esto hay poca influencia, por ejemplo, del quechua, poca influencia de las costumbres incas, y todavía yo he visto que se puede rescatar todavía las costumbres que tienen de los ancestros, aunque la gente es un poco recelosa en cuanto a la transmisión oral. Con la muerte de los últimos ancianos también se va perdiendo las informaciones que ellos nos tienen, por ejemplo, para nosotros. Yo lo poco que he podido rescatar de mis tíos, de todos mis parientes allá, he hecho un resumen, he escrito algunos libros, y ya quizá con el apoyo de otras personas se va a poder hacer realidad, para que también se pueda conocer un poco más de lo que es Paclas. Bueno, eso es todo por hoy. Los invito a que puedan compartir este video y puedan dar like, y para que pueda llegar a muchas personas. Los esperamos en el próximo video. Muchas gracias.